Hola, muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. Duró unos cuantos minuticos ahí, pero aquí estamos, gracias al Señor. Muchísimas gracias por conectarse a cada uno de ustedes. Envíenle este link a las personas que ustedes conozcan mientras estamos en vivo. Amén. ¿Cómo se llama? Y recuerden de darme seguimiento en mi canal de YouTube. Amén. Estoy en YouTube. Me pueden buscar Angie Santana. Angie Santana. Me pueden buscar y ahí estaré. Pueden ver mis videos porque lo estaré quitando del Instagram. Hola, bendiciones, mami. ¿Cómo está? Bendiciones, mami Esther. Lo estaré quitando del Instagram. Pero va a estar en YouTube. Amén. Búsquenme en YouTube, Angie Santana. Bienvenido al programa Hablemos con la Palabra. Bienvenida, Mercy, María Rocha, mi madre. Bienvenida, Patricia. Bienvenidos al programa Hablemos con la Palabra. Amén. Y vamos a orar. ¿Qué creen? Bienvenido. ¿Cómo están todos? Estamos muy contentos en esta noche. Esta palabra del día de hoy no es solamente para ustedes, también es para mí. Amén. El Señor me ministró mucho con esta palabra y fue como un fuetazo para mí también. Amén. Esto es para ustedes y también para mí. Yo he recibido mucho del Señor mientras estaba estudiando esto, y cuando el Señor me dio esta palabra, la sentí mucho en mi corazón, para mí también. Amén. Vamos a orar primero, vamos a entregarle este live a nuestro Señor Jesucristo, amén, para que Él se manifieste, se glorifique y para que esta palabra sea sembrada en tierra fértil, en cada uno de ustedes, en sus corazones, amén, y que ustedes vengan a ser hacedores de la palabra que están escuchando en esta noche, amén. Padre Celestial, te doy las gracias, Señor amado, por tu bendición, Señor. Gracias, mi Rey amado, por el privilegio de hablar tu palabra, Señor. Padre amado, yo te pido que en esta noche, Señor, sea sembrada en tierra fértil, Padre amado, que los que lo conocen a ellos sepan que ellos son producto de una palabra que han escuchado, una palabra tuya, Señor Jesús. Padre amado, yo te pido que tú te manifiestes en sus vidas, Señor Jesús, que ellos puedan tener encuentros maravillosos contigo, Padre amado. Padre, revélatles, Espíritu Santo de Dios, prepara sus corazones, Padre amado, que no salga nada de mí que no venga dirigido por ti, Señor Jesús. Padre, que todo lo que yo diga, Señor, sea de tu agrado, Padre amado. Señor Jesús, que tú estés agradado con cada uno de nosotros, que tú estés maravillado, Señor, con nosotros. Padre, te amo, te bendigo, Señor, y te doy todo el honor y la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos al programa Hablemos con la Palabra. Amén. Vamos a empezar. Estamos muy contentos en este sábado. Ya este es el último sábado de enero. ¿Qué creen? Ya vamos a entrar a febrero, ya casi vamos a prepararnos para las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y yo creo que este mensaje exactamente es lo que necesitamos para prepararnos para lo que viene. Amén. La palabra del día de hoy, el título de la palabra del día de hoy, oigan esto. ¿Tengo yo a Dios irritado? ¿Tengo yo a Dios irritado? Esa es la palabra del día de hoy. Vamos a darnos cuenta si nosotros hemos irritado a Dios. Bienvenida, Elizabeth. Vamos a ver si nosotros con nuestra actitud, nuestra manera de hablar, de expresarnos, hemos irritado a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice Números 14:11. Números 14:11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me ha de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos?
nosotros a lo largo de nuestra vida, en todo nuestro caminar en nuestra vida, vamos a ser probados en nuestra fe. Y cuando yo leí este versículo me di cuenta que hay algo que irrita a Dios. Y eso es la incredulidad o la falta de fe. Amén. Fue la incredulidad de este pueblo que provocó a Dios a irritarse. Y cuando leí esto, el Señor me recordó de varios versículos que le estaré hablando más adelante para darle más fuerza a este tema. Amén. Dios dice aquí, ¿hasta cuándo no me han de creer? Con un signo de interrogación. ¿Hasta cuándo no me han de creer con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Esto fue un insulto para Dios, que ellos no le creían, porque ya Dios le había mostrado su poder. Ellos vieron cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto, y con todo y eso ellos estaban dudando de Dios. Ellos habían presenciado el poder de Dios, ellos habían experimentado el poder de Dios, pero aún así se les hacía difícil, se les dificultaba creer. Y si tú y yo somos sinceros, eso nos pasa a ti y a mí. Eso nos pasa a nosotros. A veces nosotros vemos el poder de Dios, vemos los milagros que Dios hace, vemos las maravillas, la transformación, la liberación que Dios hace en la persona. Y aún así, también en nosotros, y aún así a veces se nos dificulta creer. Seamos sinceros, yo sé que nosotros hemos pasado por eso. No fueron solamente el pueblo de Israel. También nosotros hemos pasado por esto. Si somos sinceros, nos vamos a dar cuenta que en algún momento de tu vida tú has irritado a Dios por falta de fe, de incredulidad. Tú le puedes decir a tu vecino, yo no soy Superman. Yo no soy Superman. ¿Por qué? Porque esto nos pasa a nosotros mismos. Si nos asinceramos, si somos claros, si somos genuinos con nosotros mismos, vamos a saber que nosotros hemos irritado a Dios en esta área. ¿Por qué? Porque muchas veces sí Dios está con nosotros. Dios nos ha mostrado que Él está con nosotros. Él nos ha mostrado su poder. Hemos visto a Dios obrando milagros y sabemos que Él cumple lo que Él dice. Pero con todo y eso, a veces dudamos de que Él lo va a hacer. A veces dudamos, Señor, ¿será verdad que tú lo vas a hacer? No, ¿será verdad que tú vas a proveer para mí? ¿Será verdad que yo no me voy a enfermar? ¿Será verdad que empezamos a dudar de Dios? Otras veces creemos que Él lo va a hacer por un vecino. Otras veces creemos mucho por la sanidad del vecino, del amigo, del hermano. Creemos mucho. Yo creo contigo. Yo creo que Dios te va a hacer trabajo. Yo creo que Dios te va a dar tu milagro. Pero a veces se nos dificulta creer que Dios lo va a hacer con nosotros. Creemos mucho por el hermano, pero a veces se nos dificulta, se nos hace difícil creer que Dios sí lo va a hacer con nosotros. A lo mejor ustedes creen que yo les traje este mensaje para juzgarlos, si no es así. O para decirle a ustedes, mira, ¿por qué tú no crees? Esto no le agrada a Dios, que esto, que lo otro. Y no fue para eso que yo traje este mensaje. Porque la realidad es que todos pasamos por momentos de dudas. Todos pasamos por momentos de duda. Y déjame decirte que nosotros no fuimos los únicos. Tú y yo no fuimos los únicos. El pueblo de Israel no fue el único. La Biblia nos habla de hombres de fe, que la misma Biblia le dice hombres de fe. Y ellos también pasaron por momentos de duda. Abraham pasó por un momento de duda. Sara pasó por momento de duda. Cuando Dios le dijo que ella iba a tener un hijo, ella se rió. Abraham también dudó. Él dijo, ya yo tengo 80 y pico de años, ¿cómo yo voy a tener un hijo? Eso fue un momento de duda. Juan el Bautista pasó por momento de duda. Él mandó a los discípulos de él a preguntarle, pregúntenle si él es el Mesías o esperamos a otro. Eso fue un momento de duda. Gedeón pasó por momento de duda. Él también pidió
pidió varias señales para ver si era verdad que era Dios que estaba hablando con él. Tomás pasó por momentos de duda. Él dijo, si yo veo las llagas en su cuerpo, yo voy a creer que sí resucitó. Todos ellos pasaron por momentos de duda. Marta pasó por momentos de duda. Ella no creía que que Jesús iba a poder resucitar a Lázaro. Todos ellos pasaron por momentos de dudas, pero vale la pena decir que pasar por un momento de duda o no es lo mismo a que te pases la vida entera dudando. No es lo mismo decir ellos pasaron por un momento de duda, porque todos pasamos por momentos, pero es muy diferente a cuando tú te pasas la vida entera dudando. No es lo mismo. Cuando tú y yo pasamos por un momento de duda, eso no irrita a Dios. Eso no irrita a Dios, porque Él sabe que tenemos una mente limitada, no vemos más allá, pero sí debemos de creer en quien nos está dando la palabra, en el Dios que nos está dando la palabra, que nos está dando la promesa. Aunque nuestra mente sea limitada, Dios es ilimitado. Amén. A Él no le desagrada que tú pases por momentos de duda, pero sí a Él no le agrada que tú y yo vivamos en dudas, y por eso es este estudio, amén. Por eso es este estudio, para que sepamos qué tan malo es para Dios vivir una vida de incredulidad. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que eso es cualquier cosita, y la realidad no es así. Eso Dios me lo hablaba en esta semana, porque a veces creemos que eso no es nada. Pero por incredulidad el pueblo de la mayoría del pueblo de Israel no pudo ver la tierra prometida. Si tú quieres ver la tierra prometida, tú necesitas ser una persona que cree, que tiene fe en Dios. Amén. ¿Y por qué les digo que la incredulidad irrita a Dios? Porque a través de las escrituras me di cuenta que Dios siempre gritaba en voz alta cuando veía gente incrédula. ¿Cuántos saben? A nosotros nos enseñaron en la escuela que si tú ves un signo de interrogación en una lectura, o si tú estás haciendo una obra de teatro, si hay un signo de interrogación, tú tienes que gritar. Tú no puede haber un signo de interrogación y tú decirlo. Un ejemplo, ¿qué? Tú no puedes, y dice signo de interrogación, tú no puedes decir ¿qué? No, si hay un signo de interrogación, nos enseñan en la escuela que tú tienes que gritar, que estar con emoción. ¿Qué? Así es, tú no puedes decir ¿qué? Si hay un signo de interrogación. Por eso me di cuenta de esto, que yo decía, wow, mira que como cada vez que Dios veía a la gente con incredulidad, Él exclamaba, Él gritaba, Él no lo decía bajito, a Él eso no le agradaba. Y aquí le voy a mostrar algunos ejemplos. Vamos a ver lo que dice Mateo 17:16, y dice: les traje a tus talmidín, a tus discípulos. Les traje a tus discípulos, pero ellos no le pudieron sanar. Yeshua respondió: gente pervertida, signo de exclamación, gente pervertida, sin la menos confianza. ¿Durante cuánto tiempo estaré con vosotros? Traédmelo aquí a mí. Jesús reprendió el demonio y salió del muchacho, de manera que a partir de ese momento fue sanado. Entonces los discípulos fueron a él en privado y le dijeron: ¿por qué no pudimos nosotros echarle fuera? Y él les dijo: ¿por qué tenéis tan poca confianza? Sí, yo os digo que si tuvieses una confianza tan pequeña como una semilla de mostaza, podréis decirle a esta montaña: muévete de aquí, y se moverá. Y de hecho, nada os resultará imposible para vosotros. Él le dijo: gente perversa, gente pervertida, gente torcida, gente retorcida, gente corrompida. Cuando tú y yo tenemos falta de confianza en Dios, estamos corrompidos, pervertidos. Esto a él no le agradó. Él les gritó: gente pervertida, sin la menos confianza. Y más adelante él les dice:
Él les dijo, ¿por qué tenéis tan poca confianza? A él eso no le agradó, que ellos no pudieron echar ese demonio fuera, ellos no pudieron porque no tenían confianza que podían hacerlo. Y por eso él le dijo, gente perversa, torcida, corrompida. Eso a él no le agradó. En Mateo 16:8 dice, Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, signo de exclamación, tienen tan poca fe. ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? Aquí vemos otra vez que Jesús exclamó, él gritó, ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué están hablando entre ustedes que no tienen pan? ¿Por qué? ¿Por qué tienen tan poca fe? Mateo 14:30. Mateo 14:30 dice, pero cuando vio el viento tuvo miedo y al comenzar a hundirse gritó, Señor, sálvame. Esto fue Pedro. Señor, sálvame. 31 dice, Yeshua inmediatamente le estrechó la mano, le agarró y le dijo, signo de exclamación, qué poca confianza. ¿Por qué dudaste? Qué poca confianza, ¿por qué dudaste? Pedro estaba caminando sobre las aguas. Al quitar la mirada de Jesús, tuvo miedo y dudó. Y por eso Jesús le exclamó, ¿por qué tienes tan poca confianza? ¿Por qué dudaste? Ya tú estabas caminando, ¿por qué empezaste a dudar? Vemos que al Pedro dudar, él empezó a hundirse. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, que si nosotros empezamos con mucha fuerza algo a hacerlo. Muchas veces empezamos con mucha fuerza a hacer algo y a mitad del camino, cuando ya estamos caminando en las aguas, quitamos la mirada de Jesús y nos empezamos a hundir. Nos empezamos a hundir porque empezamos a dudar. ¿Será verdad que yo estoy caminando en las aguas? Me imagino que eso fue lo que dijo Pedro. Wow, y yo estoy caminando en las aguas. Y él vio el viento, él vio las cosas que venían en contra de él. Él vio el viento que soplaba fuerte. Él tuvo miedo y empezó a dudar. Y por eso empezó a hundirse. Y Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tienes tan poca confianza? Aquí lo vemos otra vez con signo de exclamación. Con signo de exclamación, Jesús le gritó, ¿por qué tienes tan poca confianza? ¿Por qué dudaste? Vemos que Jesús siempre los reprendía por su falta de confianza o de fe. A esto a él no le agradaba, él los reprendía. Tienes poca confianza. Ven, tráemelo a mí. Lo vemos repetidamente que él lo hacía con signo de exclamación. En la primera lectura que le leí, este pueblo, ¿por qué no me creen con tantas las cosas que yo he hecho por ellos? ¿Por qué no pueden creer en mí? Jesús vemos que los reprendía por su falta de confianza, por su falta de fe. Esto a él no le agradaba. Esto es un caso serio para él. Él no se reía cuando ellos empezaban a dudar, para nada. Él no se reía. Esto a él lo irritaba, lo enojaba. Por eso él exclamaba, él gritaba por eso, porque esto para él es algo serio. Y empecé a pensar como a veces nosotros, o no sé, buscamos liberación. O ay, necesito liberación porque estoy pasando por depresión. Necesito liberación porque estoy en opresión. Necesito liberación porque no puedo dormir. Necesito liberación porque, no sé, pasé por un accidente, necesito liberación por esto, por lo otro. Pero empecé a pensar que nosotros también vamos a necesitar liberación cuando estemos pasando por tiempos de incredulidad. Cuando tú veas que tú estás dudando del Señor, de lo que Él va a hacer contigo, es tiempo de que tú te tranques a solas con el Señor, que busques liberación. Tú necesitas liberar tu mente de la duda, amén, de la incredulidad. Esto es algo serio y al Señor no le agrada la incredulidad. Nosotros muchas veces creemos, no, es algo serio, un 911 está en depresión, es un 911 también cuando estamos en incredulidad, amén. Aquí vemos otro escenario. Marcos 9:22b al 23. 9:22b al 23 dice:
pero si tú puedes hacer algo, dice, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Este es el señor que estaba, yo creo que se llama Jairo, que estaba pidiendo por su hija. Él estaba por su hijo que tenía epilepsia. Él estaba pidiendo por su hijo que tenía epilepsia. Y él le dice, pero si tú puedes hacer algo, No, pero si tú puedes hacer algo, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Yeshua le dijo, ¿qué quieres decir si puedes? ¿Qué quieres decir si puede? Oigan la pregunta que le hace Jesús a este hombre. Él le dice, pero si tú puedes hacer algo, ten lástima de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dice, ¿qué quieres decir si puedes? ¿Qué me quieres decir tú diciéndome a mí que sí yo puedo? Todo le es posible a una persona que confía. De inmediato el padre del niño exclamó, sí que confío, ayuda mi falta de confianza. De inmediato el padre del niño exclamó, sí que confío, ayuda mi falta de confianza. Aquí me da hasta un poco de risa. ¿Por qué? Porque este hombre no fue que le dijo, si tú quieres, Señor. No, él no le dijo eso. Él le dijo, si tú puedes. Óiganle a Jesús, él le está diciendo, si tú puedes. Nosotros sí sabemos que Dios puede. Y a esto le contesta Jesús, ¿cómo que si yo puedo? ¿Cómo que, qué tú me quieres decir a mí que si yo puedo? ¿Cómo que si yo puedo? ¿Cómo tú vienes donde mí a decirme que si yo puedo? Le está diciendo Jesús. Después, este hombre, después que Jesús le hace esa pregunta, este hombre reconoció su falta de confianza y él pidió ayuda. Conste que no era que él no tenía ninguna fe. ¿Por qué? Porque él, aparte de que los discípulos no pudieron echarlo fuera, él se quedó ahí todavía esperando. Si él se quedó ahí, quiere decir que él todavía estaba creyendo un poco. Amén. Este hombre tenía un poquito, pero él reconoció que él necesitaba más. Él reconoció que él necesitaba más confianza. Porque Jesús le dijo, si tienes fe, todo lo que tú quieras, todo puede suceder. Todo puede suceder. Todo es posible a una persona que cree. Él reconoció que él necesitaba más confianza, él reconoció que necesitaba más fe y él clamó por más. Él dijo sí, él dijo sí, amén. Él dijo sí confío, ayuda mi falta de confianza, ayuda mi falta de confianza, le dijo este hombre a Jesús, ayuda mi falta de confianza. Él reconoció que él necesitaba más, amén, y clamó por más, tan simple como eso. Si tú reconoces que tú necesitas más, clama por más. Pide ayuda, dile, Señor, yo necesito confiar más en ti. Es tan simple como eso. A veces nosotros queremos complicar la cosa y las cosas en el Señor son bien fáciles. Este hombre reconoció que él necesitaba más y él pidió por más. Amén. Él clamó por más. Él dijo, ayuda mi falta de confianza. Tan simple como eso. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que los incrédulos, si persisten en su incredulidad, tienen su parte en el infierno. Eso me quemó el cerebro, como dicen. ¿Y por qué? Oigan lo que dice Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos. Todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte, dice aquí la palabra de Dios. La incredulidad
es tan pecaminosa como aquel que mata a una persona, es tan pecaminosa como un asesino, es tan pecaminosa como aquel que roba, es tan pecaminosa como el que practica brujería, es tan pecaminosa como el idólatra. La falta de confianza, la incredulidad es tan grave como el que roba, es tan grave como el que mata, es tan grave como eso, es tan grave como eso. ¿Y por qué le digo esto? Porque nosotros creemos que hay pecados que son más grandes que otros, y la realidad no es esa. Pecado para Dios es pecado, sea grande, sea pequeño. Pecado, eso para nosotros que lo ponemos es homosexual, es grande, habló una mentira, es pequeño. No, y no es así, no es así. Pecado es pecado. Amén. A la incredulidad Dios le llama pecado y dice que tienen su parte en el infierno. Por tal cosa tú y yo podríamos ir al infierno si dudamos. Si tú y yo empezamos a dudar, podemos irnos al infierno. No creemos que la falta de fe es un pecado. Nosotros creemos que es un pecadito chiquitico y que eso se deja pasar así. No, es un pecado. Aquí está en el mismo renglón, en la misma categoría que los asesinos, que los idólatras, que los brujos. Está en la misma categoría. ¿Qué es incredulidad? Yo busqué qué es incredulidad. Vamos a ver. Imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer. Imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado, aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. La incredulidad, oigan esto, la incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. Es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. La incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. Increíble. Cuando tú y yo cambiamos la fe por razonar, no, que esto no combina, que esto no da, 2 más 2 son 4, que 1 más 1 son 2. Cuando tú y yo cambiamos la fe por la razón, somos incrédulos. La incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros, o cuando lo reducimos a nuestra humanidad. Creemos que Dios es como los hombres, que miente, que cambia de padecer, que Él dice sí hoy y mañana va a cambiar, que Él dice te voy a dar una promesa y después no va a cumplir. Dios no es hombre para mentir, dice la palabra de Dios, ni hijo de hombre para arrepentirse. En el griego la palabra incredulidad es apistía. Apistía, que significa falta de fe en Cristo. Significa infidelidad, significa desobediencia, persona indigna de confianza. No es creyente, dice también. La incredulidad, cuando tú y yo tenemos incredulidad, no creemos, no es creyente, no es cristiano. Es una persona indigna de confiar. Amén. La incredulidad es falta de fe en Cristo. Es desobediencia, infidelidad. Una persona desleal. Eso es una persona incrédula. Pero ¿cuál debe ser nuestra decisión hoy? Hoy, como hijos de Dios que tú y yo somos, ¿cuál es la decisión que tú y yo debemos de tomar hoy como creyentes que somos? Es creerle a Dios, no importa la circunstancia que estemos creyendo. Lo primero que tú vas a ver cuando Dios te da una promesa es tú vas a ver todo lo contrario a eso. Pero en medio que tú veas todo lo contrario a la promesa que Dios te dio, debemos seguir creyendo, porque aquel que prometió es fiel para cumplirlo. Dice la palabra de Dios que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, dice la palabra de Dios. Él permanece
fiel. Amén. Debemos de creer en Él, no importa las circunstancias que estemos pasando. ¿Cómo podemos tener confianza? ¿Cómo te podemos tener confianza o fe, tú y yo? ¿Cómo tú y yo podemos tener confianza o fe? Número 1, tener fe. Solamente tener fe. No tiene que ser una super mega extra fe. Solamente teniendo fe. En Lucas 17:5 dice: los apóstoles, oigan esto, los apóstoles le dijeron al Señor: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. El Señor les respondió: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Amén. Oigan, no fueron cualquier persona que le preguntó a Jesús: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Fueron los apóstoles que le preguntaron. Y dice Jesús: si tuvieran, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: desarráigate y échate al mar, y les obedecería. Los mismos apóstoles reconocían lo pequeña que estaba su fe y vieron la necesidad de que su fe fuera aumentada. Ellos vieron la necesidad. Muéstranos cómo engrandecer nuestra fe, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Le preguntaron los apóstoles. Ellos vieron la necesidad de que su fe fuera aumentada, a lo que Cristo les respondió que no tienen que tener una mega fe, no tienen que tener una mega fe grande. Le dijo: si tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, es una fe pequeña. Pero ¿qué pasa? Es una fe pequeña pero genuina, una fe pequeña pero fuerte. A lo mejor tan pequeña como una semilla de mostaza puede ser la fe tuya o la mía, pero genuina, una fe fuerte que crece. Amén, crece. Puede ser tan pequeña, pero la mostaza, la semilla de mostaza crece grande y da una buena sombra. Amén, es genuina y fuerte. Amén, fuerte. A lo mejor pequeña, pero genuina y fuerte. Número 2, ¿cómo podemos aumentar nuestra fe? Con oración. Con oración. Dice Marcos 9:28. Más tarde Jesús quedó a solas en la casa de sus discípulos. Ellos le preguntaron por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu maligno. Jesús contestó: esa clase solo puede ser expulsada con oración. Con oración. Amén. Marcos 11:21 dice: Kefa, Pedro, se recordó y le dijo a Yeshua: Rabí, mira, la higuera que tú maldijiste se ha secado. Él respondió: ten la clase de confianza que viene de Dios. Ten la clase de confianza que viene de Dios. Sí, os digo que cualquiera que no duda en su corazón, sino que confíe en que pueda decir a esta montaña: ve y échate en el mar, será hecho para él. Por lo tanto, cualquier cosa que pidáis en oración, confiad que lo vas a recibir y será vuestro. Si tenéis algo contra alguien, perdonadle, para que vuestro Padre en los cielos también pueda perdonarlos vuestras ofensas. Aquí Dios nos muestra no solamente el poder de la palabra, sino también el poder de una fe viva, una fe genuina, una fe capaz que pone nuestras oraciones en acción y pone en nuestras oraciones el poder para secar una higuera hasta arrojar una montaña al mar. Qué gran. Imagínate tú que tú tengas
Ten la clase de confianza que viene de Dios. Que tú tengas ese tipo de confianza que viene de Dios. Que si tú le dices a una planta sécate, se va a secar. Que si tú le dices a la montaña, ve y échate en el mar, se va a echar. Este tipo de confianza, este tipo de fe que viene de Dios, amén. Imagínate eso, que tú tengas ese tipo de confianza, que todo lo que tú creas se va a dar. Y es así, todo lo que tú creas se va a dar. Todo lo que tú pidas en oración creyendo, lo recibirás. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que tú pidas en oración creyendo, no lo que tú pides en oración a lo loco, sin creer. No, porque sin fe es imposible que las respuestas de nosotros vengan a ser hechas. La fe la necesitamos para poder ver lo que tú y yo estamos creyendo. Amén. Número 3, ¿cómo puedo aumentar mi fe? Oyendo la palabra de Dios constantemente. Oyendo la palabra de Dios constantemente. No oyendo noticias constantemente. No oyendo farándula constantemente. No viendo novelas constantemente. Es oyendo la palabra de Dios constantemente, alimentándote de la palabra de Dios, oyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios constantemente. De esa manera aumentaremos nuestra fe. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Y eso es lo que tú estás haciendo hoy. Tú estás aumentando tu fe de esta manera. Al tú estar conectado a este live, tú estás siendo aumentado en la fe, porque dice que la fe viene por el oír las buenas noticias acerca de Cristo. Y eso es lo que te estoy trayendo hoy. Yo no te estoy trayendo noticias ni malas noticias. Esto es buenas noticias, amén, buenas noticias acerca de Cristo. Y esto es lo que va a aumentar tu fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:1 dice, En Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, el convencimiento de las cosas que no vemos. Eso es fe. A eso no hay nada que agregarle. Eso es de la palabra de Dios. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, el convencimiento de las cosas que no vemos. Amén. Eso es la fe. Hebreos 11:6 dice, y sin fe, si tú quieres saber de fe, léete Hebreos. Léete Hebreos. Si tú quieres saber todo lo de fe, tienes que leer Hebreos. Amén. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible que Dios se agrade de muchos de nosotros. Oigan, qué poderoso está esto. Sin fe es imposible. Es imposible que Dios se agrade de muchos de nosotros, porque todo aquel que se acerque a Él debe de tener fe. Todo aquel que se acerque a Él debe de tener fe en que existe realmente y que se convierte en el que recompensa a aquellos que le buscan. Cuando tú y yo venimos a Dios, tenemos que creer que Él existe y que Él te recompensará a ti porque tú lo estás buscando. Amén. Es imposible agradar a Dios. Imposible agradar a Dios si tú no tienes fe. Es imposible tú recibir lo que tú estás esperando si tú no tienes fe. No necesitas una mega fe. Con una fe, como un grano de mostaza, tú puedes recibir lo que tú estás esperando. Amén. La fe es el todo del cristiano. La palabra nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que Dios se agrade de nosotros si nosotros no tenemos fe. Porque si no tienen fe, simplemente no creemos. Si tú y yo no tenemos fe, no creemos ni que Dios existe, ni que Él no habla. Si no tienes fe, no crees nada. Por eso es necesario que tú y yo tengamos fe. Amén. Romanos 14:23 dice, pero el que duda si come, se condena,
porque come sin fe. Oigan esto. Pero el que duda si come se condena, porque come sin fe. Y todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no es de fe es pecado. Si tú estás comiendo sin fe, tú estás pecando. Si tú estás no sé, lo que sea que tú estés haciendo, si tú lo estás haciendo sin fe, estás en pecado y te estás condenando a ti mismo. Eso dice la palabra de Dios. Todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Todo lo que no se hace con fe es pecado. En primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que tiene a Dios como su Padre ha vencido al mundo. Si tú y yo tenemos a Dios como nuestro Padre, hemos vencido. Amén. Dice aquí en primera de Juan 5:4, porque todo lo que tiene a Dios como su Padre ha vencido el mundo. Y esto es lo que vence al mundo con victoria. ¿El qué? Nuestra fe. Esto es lo que vence al mundo con victoria. Nuestra fe. El cristiano no vence al mundo, ni al pecado, ni a la tentación con fuerzas. El cristiano vence la tentación, el pecado, al mundo con fe. Con fe, no es con fuerza, es con fe que vencemos. Amén. En primera de Timoteo 1:19, no falta tanto. Primera de Timoteo 1:19 dice así, aférrate a tu fe. Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia, pues algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado su fe naufragó. Oigan lo que dice, aférrate a tu fe en Cristo, porque algunas personas desobedecieron a propósito lo que les dictaba su conciencia y como resultado de esto su fe naufragó, se ahogaron en la fe, se desviaron de la fe. Y más abajo, después de ese capítulo, menciona a hombres que estaban en la fe y se desviaron, se ahogaron de la fe, se apartaron de la verdad. Desobedecieron a propósito lo que le dictaba su conciencia, dice aquí, y como resultado se ahogaron en la fe, su fe naufragó, se desviaron, se apartaron de la verdad. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que confesaste también delante de muchos testigos. Agarra tu fe, aférrate a tu fe, lucha por tu fe, pelea por la fe verdadera. Lucha por permanecer en la fe. No es solamente que tú digas la oración, es que tú permanezcas en la fe, Pelea la buena batalla por la verdadera fe. Amén. Hebreos 10:22-23 dice, por lo tanto, acerquémonos al lugar santísimo con un corazón sincero, con toda la seguridad que es el resultado de la fe, con nuestros corazones rociados, limpiados de una mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Continuemos aferrándonos a la esperanza que reconocemos sin dudar, porque el que hizo la promesa es digno de confianza. Si Dios te hizo esa promesa, tú puedes estar seguro. El que hizo la promesa, dice aquí, es digno de confiar. Él es digno de confiar. Si Él te hizo la promesa, tú puedes estar seguro que viene a cumplimiento, porque Él es digno de confianza. Amén. Marcos 5:35. Mientras Él estaba aún hablando, la gente del oficial de la sinagoga vino diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué seguir molestando a Rabí? Ignorando, oigan esto, me encantó. Ignorando lo que ellos habían dicho, Yeshua le dijo al oficial de la sinagoga, no temas, sigue
confiando, ignorando lo que ellos habían dicho. Vinieron con un reporte negativo. Este hombre salió de su casa en busca de la resucitación de su hija. Amén. Tu hija ha muerto, vienen y le dicen, los oficiales de la sinagoga vino diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué seguir molestando al rabí? Ignorando lo que ellos habían dicho, Yeshua le dijo al oficial de la sinagoga, no temas, sigue confiando. No temas, sigue confiando. Jesús no le hizo caso alguno a los incrédulos. Jesús los ignoró. Los que vinieron con un reporte negativo acerca de la niña, Él los ignoró. Él le pasó por el lado y como que no lo vio. Dice aquí, ignorando lo que ellos habían dicho. Ignorándolo por completo. Jesús no le hizo caso a ese reporte que ellos vinieron a traer, a ese reporte negativo que ellos vinieron a traer. Jesús no le dio importancia alguna, echó a un lado aquel reporte de que la niña había muerto. Y eso es exactamente lo que tú y yo tenemos que hacer cuando estamos creyendo por algo y vienen y nos dicen algún reporte negativo. Cuando alguien viene con un reporte que tú estás en el doctor y tú estás creyendo por tu sanidad y viene el doctor y te dice te quedan tantos días de vida, ignora ese reporte negativo. Si tú estás creyendo por la salvación de tu esposo y vienen y te dicen ese nunca se va a salvar, ignora ese reporte negativo, ignora, no le hagas caso alguno a ese reporte, no le hagas caso alguno a ese reporte. Y eso es lo que tú y yo debemos de hacer. Debemos ignorar los obstáculos, debemos ignorar el reporte negativo, debemos ignorar, amén, y seguir creyendo y mantener nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Manteniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús le dijo, Jesús los ignoró y le dijo al hombre, le dijo, no temas, sigue confiando. Ignorando a los que trajeron el reporte, le dijo, no temas, sigue confiando, mantén tus ojos en Jesús. Jesús me imagino que lo agarró por el brazo y dijo, ven, vámonos de aquí, que esta gente, y dice que Jesús no se llevó a nadie más, solamente se llevó a Jacobo, a Juan y a Pedro, creo que fue. Solamente se llevó a ellos tres, solamente se llevó a 3 de sus discípulos, a los otros lo dejó atrás. Él necesitaba gente de fe al lado, él necesitaba gente que creyera en lo que él estaba creyendo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer también. Cuando vienen gente con un reporte negativo, busca gente de fe, busca gente que crean en lo que Dios ha dicho, busca gente que crean en el llamado que Dios ha puesto sobre tu vida, busca gente de fe que te ayuden a resucitar a la niña, busca gente de fe. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús tenía 12 discípulos y se llevó a 3. Él necesitaba gente de fe y eso fue lo que se llevó. Amén, gente de fe. Tú y yo tenemos que rodearnos de gente de fe. Amén. En Santiago 1:6, en el original es Jacobo, no Santiago. Pero le voy a decir Santiago. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las olas del mar. El que duda es como las olas del mar que son sacudidas y arrastradas por el viento. Esa persona no debería de pensar que recibirá nada del Señor porque es de doble ánimo, inestable en sus caminos. Oigan, increíble. Increíble. Si tú vas a pedir, pide con fe. Eso es lo que está diciendo. Si tú vas a pedir, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las olas del mar que son sacudidas y arrastradas por el viento. Esa persona no debería de pensar que va a recibir nada
del Señor, porque es de doble ánimo. Hoy cree, mañana no cree. Ahora sí, ahorita no. 5 minutos sí, ahorita no creo. Sí, yo creo, pero no creo. Esa persona es de doble ánimo, inestable en sus caminos, dice aquí. No debería ni siquiera de pensar que recibirá nada del Señor. Lo que más me gusta de todo esto es saber que sí, ya vimos que la incredulidad irrita a Dios. Ya vimos que la incredulidad no le agrada a Dios. Ya vimos que la incredulidad no es aplaudida por Dios. Ya vimos que la incredulidad es pecado. Ya vimos todo esto. Pero lo maravilloso de todo esto es que si tú tienes fe, Dios te va a recompensar por eso. Si tú tienes fe, tú vas a ver todo lo que Dios te ha prometido. Si tú tienes fe, si tú confías en Dios, tú vas a ver todo lo que el Señor te ha prometido. Amén. ¿Qué fe que Dios exclamó, pero de alegría? Vamos a mencionar algunas personas que Dios exclamó, fe que Dios exclamó, pero de alegría. Ya le mencioné la fe que Dios exclamó porque la incredulidad que Dios exclamó porque lo irritaba. Pero ahora voy a mencionarle fe que Dios exclamó, gritó, pero de alegría. El centurión, Mateo 8:10, dice: al oírlo Jesús quedó asombrado, se dirigió a los que lo seguían y dijo: les digo la verdad. Signo de exclamación aquí. No he visto una fe como esta en todo Israel. No he visto ninguna fe como esta en todo Israel. Les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cristo admiró a este hombre. Cristo admiró al centurión, no por el puesto que él tenía, no porque él tenía autoridad. Cristo no lo admiró porque él tenía rango. Cristo no lo admiró por eso. Cristo lo admiró por su fe. Cristo lo admiró por su fe. La fe que tenía este hombre era poco común. Esa fe no era común, era fuera de lo normal. Él dijo: no he visto una fe como esta en todo Israel. Y oigan, que para tú decir un ejemplo, para tú decir todo lo dominicano, no he visto una fe como esa en República Dominicana entera. Tú tienes que saber bien para tú decir algo así. Pero Jesús, él conocía a todo, él conocía a todo Israel, él sabía todo. Y dice: no he visto ninguna fe como esta en todo Israel. Él no lo admiró por el rango, él no lo admiró por el puesto, él no lo admiró por la autoridad que él tenía. Él admiró a este hombre por la fe que él tenía. Amén. Esa era una fe poco común y eso maravilló a Jesús. Otra fe que maravilló a Jesús fue la mujer del flujo de sangre. Mateo 9:21 dice: porque se dijo a sí misma: si tan solo puedo tocar su túnica, seré sanada. Yeshua se volvió, la vio y le dijo: valor, hija, tu confianza te ha sanado. Y ella fue inmediatamente sanada. Esta mujer temía ser reprendida. Ella temía que le echaran su boche. Ella temía ser reprendida por haber tocado a Jesús, pero a su vez fue animada. Él le dijo: valor, hija, tu fe te ha sanado, tu confianza te ha sanado. Él honró a esta mujer. Esta mujer fue animada, fue honrada y fue sanada. Todo por creer en Jesús, todo porque ella sabía que si ella tocaba ese manto, ella iba a ser sana. Y eso es lo que tenemos que hacer tú y yo también. Debemos saber que cuando toquemos ese manto de Jesús, vamos a ser sanados, vamos a ser liberados, vamos a ser restaurados. Si tan solo tú te atreves a tocar el manto, si tan solo tú te arriesgas a tocar ese manto, serás sanada. Si tan solo tú te acercas a tocar a Jesús, tú serás sanada. Toca a Jesús con tu adoración.
Toca a Jesús con tu alabanza. Toca a Jesús con oración. Toca a Jesús. Jesús no se movía por necesidad. Jesús se movía por fe. Jesús se mueve por oración. Jesús se mueve por adoración. Eso es lo que mueve a Jesús. Toca a Jesús con adoración. Adora a Dios en medio de tu aflicción. Adora a Dios. Aunque sea lo que tú estés pasando, adora a Dios. Amén. Adora a Dios. Mateo 9:28 dice: cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y Yeshua les dijo: ¿creéis que yo tengo el poder para hacer esto? Y ellos contestaron: sí, Señor. Entonces él tocó los ojos de ellos y les dijo: que os suceda conforme a vuestra confianza, que suceda conforme a lo que tú estás creyendo. Oigan lo que les dijo Jesús: si tú estás creyendo, va a suceder. Si tú no estás creyendo, no va a suceder. Que suceda conforme a tu confianza, le dijo Jesús a los ciegos. Que suceda conforme a vuestra confianza. Y les fue restaurada la vista. ¿Por qué le fue restaurada la vista? Porque ellos creyeron. Ellos dijeron, él le preguntó: ¿tú crees que yo puedo sanarte? Sí, Señor. Sí, Señor. Que sea conforme a lo que tú creas, les dijo él. Y ellos fueron sanados. Amén. Le fue restaurada la vista. La fe es la condición para obtener respuesta. La fe es lo que tú y yo necesitamos para ver las promesas. La fe es la moneda del cielo. La fe es la que te abre la puerta del cielo. Si tú tienes fe tan pequeña como un grano de mostaza, le podrás decir a esa montaña: muévete, y será movida. Amén. Si queremos que Dios haga algo por nosotros, debemos tener fe. Necesitamos tener fe. Si tú quieres que Dios haga algo por un familiar tuyo, por una amiga, por un amigo, o por ti misma, por tus hijos, necesitamos tener fe, necesitamos creer. Eso es lo que Dios pide de nosotros. Dios pide de nosotros que tengamos fe. Eso es lo que Dios te está pidiendo. Es eso, a lo mejor te considera que es grande, pero solamente tienes que creer. Tan pequeña como un grano de mostaza. Si tú buscas un grano de mostaza, es pequeñito, ni el dedo tuyo, es súper pequeño, súper pequeñita. Tan pequeña como eso necesitas fe. Amén, para ver lo que tú estás creyendo. Amén, y Él lo va a hacer. Otra fe que Dios exclamó es la mujer cananea. En Mateo 15:28 dice: entonces respondiendo Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, sea hecho contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer tenía grandes cualidades. Esta mujer mostró humildad, mostró persistencia, mostró ser una mujer, una buena madre, mostró que quería, que estaba en busca de algo. Ella salió de su casa en busca de un milagro. Ella fue a Jesús. Ella fue a Jesús. Esta mujer tenía grandes cualidades, amén, pero vemos que Jesús solo resaltó su fe. Jesús solo resaltó la fe de ella. Él no le dijo: oh mujer, qué humilde eres, oh mujer, qué buena madre eres. Él le dijo: mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Amén. La fe que ella tenía le concedió la petición que ella estaba en busca de. La fe que ella tenía, por la fe que ella tenía, recibió la petición, que ella salió de su casa en busca de. Amén. La fe tuya te puede conceder tus deseos y lo de tus amigos, lo de tus familiares. La fe tuya puede conceder deseo. Ella no estaba en busca de lo de ella, ella estaba en busca de la sanidad de su hija, de la liberación de su hija. Y ella se fue a su casa y cuando volvió, vio a su hija libre, porque se atrevió a creer. Amén. Ella atravesó todo obstáculo, toda circunstancia. Y ella siguió creyendo, siguió persistiendo en oración. Amén.
muchas personas pueden recibir milagros a causa de tu fe. Aquí vimos varios ejemplos que no solo creemos para nosotros mismos, sino también para personas conocidas o para una persona que te pida, mira, ora por mí. Tú puedes creer por esa persona y esa persona puede recibir el milagro por causa de tu fe. Amén. Y este estudio es para que tú tengas el conocimiento de que sí, a Dios no le agrada la falta de fe o la incredulidad, pero también que sepas que si tienes fe, Él te va a recompensar. Eso lo va a maravillar a Él. Él no se va a quedar con lo que Él te prometió. Él te lo va a entregar. Esa mujer salió en busca de algo y lo consiguió porque tenía fe. El centurión salió en busca de la sanidad de su siervo y lo consiguió porque tenía fe. Jairo salió en busca de la resucitación de su hija y salió y llegó a su casa y su hija estaba libre, sana, amén, estaba resucitada. Ellos todos vemos que estaban creyendo por otras personas y les cedió la petición porque ellos creían, amén. No solamente podemos creer por nosotros, también creemos por los demás, de que Dios libere tu casa, de que Dios libere a tus hijos, de que Dios traiga sanidad, de que Dios te provee para toda cosa que tú necesites, de que Dios te provee un trabajo, de que Dios te haga sana y libre de todo pensamiento, de toda maldad, de toda opresión. Yo creo por ti, amén, yo creo por ti, yo estoy creyendo por ti, estoy trayendo esta palabra para que sí tengamos el conocimiento de que a Dios no le agrada la incredulidad, pero también Él va a aplaudir tu fe. Si tú tienes fe, Él te va a recompensar. Tú vas a salir con la respuesta a la petición que tú estás creyendo. Él no se va a quedar con lo tuyo, Él te lo va a entregar. Si tú tienes fe, amén, Él te lo va a entregar. Dios se asombra cuando ve que sus hijos están creyendo plenamente en Dios. Él le agrada eso. Él se regocija. Amén. Él grita pero de alegría cuando Él ve que nosotros, sus hijos, estamos creyendo plenamente a pesar de las circunstancias. Estamos creyendo de que Él lo hará, Él lo hará. Él lo hará, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Mantén los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú estás con falta de fe, dile a Él que incremente tu fe. Haz lo mismo que hizo ese hombre que estaba creyendo por su hijo. Y Él le dijo, incrementa mi fe, aumenta, ayuda a mi falta de confianza. Ayúdame. Él clamó por ayuda. Él reconoció que necesitaba. Los discípulos reconocieron que necesitaban aumentar su fe. Los apóstoles los reconocieron. Tú y yo también. ¿Qué nos quita a nosotros que reconozcamos que no hace falta fe? Debemos pedir por ayuda al Señor. Señor, incrementa mi fe. La incredulidad es tan peligrosa como un asesinato. Es tan peligrosa como tú ser un brujo. Es tan peligrosa como eso. Por incredulidad podemos ir al infierno y tú no quieres eso. Tú no quieres que tú, siendo cristiano, tú reservándote para Dios en santidad, y que por incredulidad te vayas al infierno. No, necesitamos fe, debemos tener fe, necesitamos la fe, debemos tener fe. Incrementa en fe. Si tú ves que te está faltando la fe, empieza a clamar ahí donde tú estás y dile, Señor, incrementa mi fe, incrementa mi fe. Debes clamar. Si te quedas callado, ¿cómo vas a esperar recibir si tú no abres la boca? ¿Cómo vas a esperar recibirlo? Pero Dios lo sabe. Debes clamar. Necesitas pedirle ayuda al Señor que incremente
tu fe, amén, que cuando Jesús se regrese te encuentre con fe. Dice, cuando vendrá el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Él está buscando fe, Él está buscando personas de fe que crean en Él, una fe genuina, una fe genuina, fuerte, que no sea como las olas que se mueven y se arrastran, que no sea de doble ánimo. Él quiere una fe genuina, una fe fuerte, amén. Eso es lo que Él anda buscando. Él anda buscando adoradores, Él anda buscando intercesores y anda buscando gente que tiene fe. Hallará fe en la tierra, hallará fe en la tierra. Yo quiero y deseo, Señor, que cuando tú llegues, tú me encuentres con fe, que encuentres a Esther con fe, a Victoria con fe, a Scarlett con fe, que tú encuentres a cada persona que está viendo este video con fe, que tú nos encuentres con fe, Señor. Pero si tú quieres y necesitas fe, ¿qué es lo primero que debemos hacer? El primer paso, dice la palabra de Dios en Romanos 10:9, que si reconoces públicamente con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás liberado, porque con el corazón continuamos creyendo y por lo tanto yendo hacia la justicia, mientras que con la boca continuamos reconociendo públicamente y por lo tanto yendo hacia la liberación, porque el pasaje citado dice que todo el mundo que deposita su confianza en Él no será humillado. Amén, no será humillado. Debemos reconocerlo públicamente. Angie Lady, ¿cómo así públicamente? No es que tú a lo mejor repitas esta oración que yo te voy a decir. Sí, es bueno que tú la digas, pero cuando tú reconoces al Señor públicamente, es que el vecino tuyo sabe que tú eres cristiano, el amigo tuyo sabe que tú eres cristiano, todos saben que tú eres cristiano. Yo creo que ella es cristiana. Si alguien dice que él cree que tú eres cristiana, hay problemas. Hay problemas. Reconocer al Señor públicamente es que todos sepan que tú le perteneces al Señor. Eso es reconocerlo públicamente. Yo nunca les he dicho esto, pero una vez yo nunca pasé al frente a decir una oración. Yo nunca pasé al frente para repetir nunca lo hice, pero todos saben que yo soy cristiana. Eso es tú reconocer al Señor públicamente, que tú no lo niegues. Eso, que tú no lo niegues y que tú permanezcas en la fe. Amén. Si tú quieres acertar, si tú crees en el Señor, debemos reconocerlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y me gustaría que tú digas esta oración conmigo para que invites al Señor en tu vida, que lo reconozcas públicamente desde hoy en adelante. Si tú dices esta oración contigo, tú eres creyente, tú crees en Jesús, amén. Si tú tienes a Jesús, tú tienes al Padre y al Espíritu Santo. Debemos reconocerlo. Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Hoy reconozco públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por mí en la cruz del Calvario y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos al tercer día. Señor Jesús, entra en mi vida, entra en mi corazón, y si yo muero hoy al abrir mis ojos, sé que estaré en tu presencia. Restáurame, libértame, sáname. Yo quiero ser tuya, Señor Jesús. Abre mi corazón, Espíritu Santo de Dios. Sáname, Señor Jesús. Circuncida mi corazón, Espíritu Santo de Dios. Escribe tu palabra en mi corazón, Padre Celestial. Sáname, libértame y ayuda, incrementa mi fe, Señor Jesús, que cuando tú llegues me encuentres con fe. Amén y amén. Gloria al Señor. No compares tu fe con la de los demás. A lo mejor tú dices, tal persona cree más que yo. No compares tu fe con las demás.
Dice la palabra de Dios que nos ha sido dada a cada uno una medida de fe. Tú tienes una medida de fe, yo tengo otra. Fulanito tiene, Dios no te va a pedir cuentas por la fe que me dio a mí. Dios te va a pedir cuenta por la fe que te dio a ti. Tú tienes una medida de fe. No compares tu fe con los demás. Amén. Si tú reconoces que necesitas más, dile: Señor, incrementa mi fe. Tan fácil como eso, clamarle al Señor que aumente tu fe. Pídela. Si te sientes mal, si ves que necesitas más, no debes de sentirte mal, solamente debes clamar. Todo lo que pidieras creyendo en oración te será dado. Padre celestial, yo te doy las gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Padre. Yo los bendigo en este día, Espíritu Santo de Dios. Yo te pido, Padre, que tú incrementes su fe, Padre amado. Señor Jesús, si ellos están creyendo por un milagro, por una liberación, por una sanidad, Señor Jesús, Padre, yo te pido que sea dado conforme a su fe, Señor Jesús. Padre, si ellos no tienen, yo te pido que tú les incremente la fe. Si tienen muy poca, Señor, si le hace falta, Padre, yo te pido que incrementen la fe de cada uno de nosotros. Señor, incrementa mi fe, ayuda mi incredulidad, Señor Jesús. Padre, levántanos, restaura nuestra fe, Padre celestial. Padre, te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, que incrementes, que ayudes a nuestra incredulidad. Creemos, Señor, que tú puedes hacerlo y que tú eres fiel, Señor. Padre, que no hay ni una palabra que salga de tu boca que caiga en tierra, Señor Jesús. Padre, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que sea hecho conforme a lo que creemos, Señor. Increméntanos, Señor. Aumenta nuestra fe, Espíritu Santo de Dios. Padre, arranca de raíz toda incredulidad, Señor Jesús. Todo pecado de incredulidad, Espíritu Santo de Dios. Padre, que cuando tú llegues nos encuentres con fe en esta tierra, Señor. Te damos las gracias, Señor amado. Te honro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por ver este video. Te doy un aplauso que te quedaste hasta el fin. Wow, hoy yo creo que fue un récord. Rompimos récord, 1 hora y pico. Pero gracias al Señor, y muchas gracias a ti por conectarte, por quedarte en el live. Amén. Muchísimas gracias. Que el Señor te bendiga y que incremente tu fe. Amén. Recuerda de seguir en mi canal de YouTube, Angie Santana. Amén. Puedes buscar mi video, suscribirte, darle like, compartirlo con toda confianza, y que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Bye bye. Bendiciones.